Hola aficionados y creativos del cómic. Hoy quiero hablar de un tema que me parece muy interesante, es un poco extenso y tengo bastante material que mostrarle, así que quiero hacerlo bastante rápido. Y es sobre formatos de impresión y tipos de cómic. ¿Por qué considero que es importante? Porque creo que es algo que nos puede ayudar para más adelante manejar nuestras historias y qué tipos de historias vamos a manejar y cómo las vamos a dividir en el tipo de publicación que queremos sacar. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. Empecemos con narración gráfica, que es lo que nosotros hacemos con el cómic. Lo más básico de narración gráfica sería humor gráfico, que es aquello que encontramos en todos los periódicos antes, ya no es tan común, en la parte editorial, que es una imagen que intenta contar un chiste o contar una opinión que puede tener o blog de texto o un texto abajo indicando pues esa opinión. De ahí pasamos a lo que sería la tira cómica. La tira cómica es lo que se conseguía o se consigue más que todo en los viernes o los fines de semana en la parte cultural del periódico. Y está compuesto de 3 a 5 viñetas que también intenta contar una historia que puede ser autoconclusiva o que puede continuar. Y aunque sea autoconclusiva, lo más típico es que maneje unos personajes que continúan de una historia a otra. Ejemplos como Garfield, como Calvin y Hobbes, como Lorenzo y Pepita, todo eso. Espero que sean cosas con las cuales son familiares. De ahí pasamos a lo que ya la gente está más familiarizada cuando se habla de cómic, que son publicaciones como esta. No, empecemos primero con la cosa más típica que puede una persona cuando está iniciando a hacer cómics, que es los fanzine. El fanzine es un esfuerzo individual, generalmente, puede ser algunos grupos, por publicar una revista económicamente. Generalmente se hace en papel periódico o en papel bond, con fotocopias o con impresiones pues, en láser o inkjet, de pocos tirajes, son publicaciones que tienen 50 unidades, 100 unidades, 200, y que en verdad no intenta hacer algo muy comercial, sino que intenta expresar una idea o intenta expresar algo de una manera simple y llegarle a un público específico. Puede ser una comunidad, un colegio, una universidad, pero es muy enfocado hacia un nicho específico. Entonces, como pueden ver aquí hay varios ejemplos de fanzines de diferentes tamaños, pero son básicamente como lo mismo, fotocopias, ya sea un color o dos colores y revistas muy pequeñas. Tengo un ejemplo que me gusta bastante, que es este. Como pueden ver, esta revistica de fanzine es una fotocopia en blanco y negro. Lo curioso es que en verdad es una hoja completa, una hoja tamaño carta. La cortan por la mitad y es el doblez lo que hace que se convierta en una revista. Es un fanzine muy típico. Tenemos otros fanzines un poquito más sofisticados. Fanzines que son tamaño carta. Este me gusta bastante, es un fanzine que es impreso también en blanco y negro, pero la portada sí es un poquito de más inversión en un papel satinado. Entonces, esto sería el fanzine. Ya el siguiente paso, como decía, es lo que la gente más reconoce cuando se habla de cómic, que es la revista de cómic, que es algo así, que es algo que todos conocemos. Es incluso algo a lo que aspira la mayoría de la gente que está produciendo cómic aquí en Colombia, sacar revistas como esta. Una publicación, ya sea continua, ya sea serializada, pero es pensando una revista de un tamaño similar, de unas 12 a 32 páginas, y para sacarlas, no sé, mensualmente, trimestralmente. Este tipo de publicación en Estados Unidos se le conoce como floppy. En este caso tenemos estas publicaciones de Superman. Vamos al siguiente tipo de cómic, que sería un recopilatorio. Ocurre muchas veces en miniseries, pero también en series regulares, que se pueden dividir por arcos argumentales. En este caso, si tomamos esta revista Superman, vemos que tenemos el floppy y este es el recopilatorio. En Estados Unidos se le conoce como un trade paperback, un TPB. Es un término que se menciona mucho en internet, en los foros de cómics, y de pronto no saben qué significaba. Un TPB es un recopilatorio como este. Como pueden ver, cuando tenemos el floppy, tenemos mucha publicidad. Son normalmente 22 páginas de cómic y unas 10 páginas de publicidad. Pero entonces, cuando ya tenemos nuestro recopilatorio, nuestro TPB, la publicidad desaparece por completo. Entonces, este es un TPB recopilatorio de esa miniserie, de ese arco argumental de Superman. Tenemos aquí otros ejemplos de TPB, en este caso de los que yo he trabajado. Yo trabajé en el volumen 10 y en el 11, este es el recopilatorio de los trabajos que yo hice, también en TPB. Como pueden ver, muchas veces cuando es una serie continua, se parte así, en volúmenes, para que la gente los pueda coleccionar. Lo que ocurre es que a mucha gente no le gusta leer los floppy, no le gusta ir a la tienda de cómic una vez al mes, una vez cada 15 días y comprar la revista, sino que prefieren esperar 6 meses a que publiquen las 6 revistas y ya la editorial saque un recopilatorio de esos 6 meses y se sienta a leer una revista más completa.
Ya del siguiente recopilatorio podemos ver algo como este. Este tipo de recopilatorio es algo que se le conoce como un ómnibus. Un ómnibus es una recopilación completa de todas las historias de un personaje o una miniserie completa. En este caso, el Dragón Salvaje, este es el volumen 1. Son unos 5 volúmenes y son publicaciones que tienen entre 500, 1000, 1500 páginas. Y lo que busca es que la gente tenga todo el contenido de esa serie, de ese personaje, en un solo libro. Hay otros tipos de recopilatorios parecidos al ómnibus, que son los showcase, como este. Showcase también son unos libros grandes y gruesos, y lo que hace es recopilar ciertas historias específicas del personaje. Muchas veces puede ser por un periodo de tiempo, en este caso como el de la Liga de la Justicia, que son un recopilatorio de los 80s, de todas las historias de la Liga de la Justicia de esa época. O como este, que es un showcase de las mejores historias de Superman, pero mejores historias de acuerdo al editor que esté en ese momento. Entonces hace un recopilatorio y lo saca a la venta para que la gente lo consiga. Ya el siguiente paso, hay un paso intermedio entre estos tipos de recopilatorios y el floppy, que es este, que es un one shot, una publicación que solo intenta publicarse en un solo número. En este caso, por ejemplo, con el de Titanes, es una historia que se creó para esta publicación, de que tiene entre 22 y 72 páginas. Se crean los personajes para la publicación, se cuenta la historia y para de contar ahí, no hay nada más. O como este, que es un crossover, una colaboración entre dos editoriales, Image y Marvel en este caso. Deathblood y Wolverine comparten la historia, pasa algo en el cómic, pero no afecta para nada la serie regular de cada uno. Un one shot. Esto es algo que ya mucha gente podría considerar como una novela gráfica. El problema con la novela gráfica es que es un término que no está totalmente definido. Lo que ahora conocemos como novela gráfica es algo que surgió por Will Eisner cuando intentó retomar otra vez el trabajo en cómics, pero hacia un poco más, algo más maduro, más serio. Intentó publicar un cómic que se llamaba Contrato con Dios. Cuando se acercó al editor, un amigo de él que publicaba libros, le dijo que tenía uno de los trabajos de él para publicar. Pero ese editor sabía que Will Eisner trabajaba en cómics. Entonces le dijo que no le interesaba cómics, porque él solo publicaba libros serios. Entonces Will Eisner se alejó, pero al tiempo lo volvió a llamar y le dijo, es que tengo una historia que quiero publicar. Era la misma. Pero no le dijo el editor. El editor le respondió, no me interesan los cómics. No, es que no es un cómic, es una novela gráfica, es algo más serio. El editor se dejó tramar por el nombre y publicó el libro. Incluso Neil Gaiman es uno de los autores que dice que novela gráfica es simplemente el término que dan aquellos autores que les da pena decir que hacen cómics. Entonces volvemos a retomarlo de novela gráfica, tenemos el one shot. Hay gente que dice que cosas como esta, solo esto es una novela gráfica. Es una historia que desde que se concibió, desde que se pensó que iba a ser un solo volumen, una sola historia, no se iba a sacar en floppy, no se iba a sacar serializado, sino un libro completo. En este caso Logic Comics tiene toda la historia completa, aunque hay ciertos puntos donde se parte la historia con páginas en blanco, esos son capítulos. No está pensado como revistas individuales, sino capítulos como un libro común y corriente. Mucha gente piensa que solo esto es una novela gráfica, o este ejemplo como Sin City, que también se pensó como una historia, aunque utiliza los personajes de Sin City. Esta es una historia completa y no se sacó en revistas individuales, siempre se sacó en formato de libro como este. Pero tenemos ejemplos como este: V for Vendetta, Watchmen y Sandman, que son novelas gráficas que mucha gente estima como las mejores novelas gráficas que se pueden conseguir. Sin embargo, estos tres ejemplos inicialmente fueron publicados como floppies, como revistas individuales, por un año. 12 revistas que fueron recopiladas en un volumen completo. Entonces por eso el término de novela gráfica no es algo que en verdad sea tan estricto. Incluso mostrando el recopilatorio que les mostraba ahorita, de estas revistas de Zenescope o la de Superman, mucha gente considera que es una novela gráfica porque es un arco argumental que comienza y termina en el recopilatorio. Y si seguimos hablando de recopilatorios, tenemos cosas como esta, que ya es para la gente que le gusta más coleccionar. En este caso, este es un recopilatorio en pasta dura de Empowered, que es un cómic de Adam Warren. Los cómics individuales de Empowered, se les muestro uno, salen inicialmente así, en un libro grueso, y se recopilan en este pasta dura, para la gente que lo quiere coleccionar y quiere tener algo más bonito en su biblioteca. Un hardcover como este, que tiene de nuevo toda la historia, en este caso los primeros 3 tomos, y algunas páginas de contenido extra. Hay algunos volúmenes como este, que también se consideran únicamente como novela gráfica inicialmente, sin floppies. No es un recopilatorio, sino que es una publicación única, en este caso Orgullo, Prejuicio y Zombies, también en pasta dura y con todo el contenido del cómic completo. En este caso
la historia termina y comienza en este libro. Pero en recopilatorio ya tenemos esto, lo que les mostraba. Es un paso más arriba de este tipo de recopilatorio. Un paso más arriba del TPB es el hardcover, el pastadura. Que en este caso tenemos nuestra revista en pastadura, el recopilatorio de toda la historia, lo mismo que en Powered con contenido extra al final, pero tenemos una protección de portada. Esto le dicen un dust cover, que es básicamente una pasta extra que protege la pasta del libro de rayados. Y pueden ver que la misma imagen que tenemos en la protección de la portada es la que tenemos en la pastadura. Para los coleccionistas que desean tener algo bonito en su biblioteca. Hay un paso más allá en el pastadura, que es este ejemplo. Si pueden ver, es un recopilatorio, no tiene muchas páginas, es un recopilatorio de una historia de unas 3 revistas más o menos. Pero cuando quitamos la protección de la portada, vemos que la pastadura está hecho de cuero y con una impresión en una tinta especial. Otro ejemplo más de ese tipo de publicación es este recopilatorio de Justice de Alex Ross. Inicialmente fue publicado como 12 revistas individuales, pero fue recopilado en 3 tomas de 4 revistas cada uno. De igual manera, tiene contenido extra, y cuando quitamos la protección de portada, vemos que la pasta dura está en cuero y con impreso con una tinta especial. Hay otro tipo de recopilatorios que se aleja un poquito del concepto de novela gráfica y que son las antologías. Una antología, como estos dos ejemplos que tengo aquí de Silent Hill y este de Flight, en este caso de Silent Hill es una antología de 3 historias de Silent Hill. Son 3 historias que no están relacionadas de 3 artistas diferentes, pero se recopilan en un solo volumen de Silent Hill porque es la temática común. En el caso de Flight, esta antología simplemente tiene un tema común y es el tema del vuelo. Se recopila cerca de 20 historias diferentes de artistas diferentes que simplemente se les dio una premisa: hagan una historia que esté alrededor del vuelo. Y así surgieron esta antología que, si pueden ver, tiene una gran cantidad de estilos. Y mucha gente solo colecciona este tipo de publicaciones. Más recopilaciones aquí. Vemos en el caso de lo que mencioné ahorita de la tira cómica, tenemos un recopilatorio, en este caso de Calvin y Hobbes. Se publicó, pues, todas se publican en algunos diarios, se creó del 85 al 95, y ahora lo que se consigue es recopilatorio en libros como este. Se puede conseguir varios volúmenes que se recopilan o cronológicamente o por temáticas. Tenemos el de Calvin y Hobbes, y cuando hablamos de tira cómica, el recopilatorio más común es un librito como este, un libro apaisado, que es el formato perfecto para el tipo de publicación que es de la tira cómica. Se puede conseguir de muchas tiras, de Garfield, de Olafo, todo esto. Es un formato que es muy típico para el recopilatorio de tira cómica. Ahora, si nos pasamos de continente, vamos al continente europeo, vemos publicaciones como esta. La publicación de cómics en Europa es un poquito diferente porque allá no se hace tanto cómics mensuales o serializados como se hace en Estados Unidos, sino que se sacan álbumes o volúmenes como este, en donde el autor saca un cómic cada 6 meses, cada año, pero lo hace en un formato más grande y de pronto con una impresión mejor. En este caso, esta es una de las versiones económicas de las publicaciones de Asterix. Tenemos otro ejemplo. Si pueden ver, esta es una publicación que tiene grapas, esta es una publicación enlomada. El mismo ejemplo con una publicación de Blueberry o Mortadelo y Filemón. Siempre pensando en un formato un poquito más grande, como digo, no se publica semanalmente o mensualmente, sino que es un poquito más espaciada la publicación. Este, aunque no es un cómic europeo, lo quise poner como ejemplo porque esta es la forma típica como se publican muchos de los álbumes en Europa. Son libros como este que tienen 50 páginas, están hechos de una manera visualmente muy hermosa por dentro. Los gráficos son espectaculares y es en formato también de pastadura, para la gente que de pronto aprecia más el cómic europeo de esta forma. Y yendo a Japón, vemos cómo se publican los cómics allá. Aquí tengo varios ejemplos. Inicialmente las publicaciones de cómics se hacen en revistas como esta. Esta es una versión norteamericana, no tengo en verdad ningún cómic auténtico japonés, pero tengo las versiones norteamericanas que reflejan mucho el formato. Entonces me sirven como ejemplo. Tengo el caso de la Shonen Jump. Hay varios tipos de publicaciones como esta que son volúmenes, incluso este es un delgado, normalmente son más gruesos, por ahí el doble, en donde en las páginas encontramos unas 20 historias diferentes de autores diferentes. A cada autor se les dan unas 10-12 páginas para que cuente una historia y es una publicación que se hace semanalmente. Lo que ocurre allá es que la gente compra el volumen, el cómic,
en la salida del metro, por ejemplo, o yendo al trabajo, lo leen en media hora, una hora, rápidamente mientras vayan al trabajo, y cuando salen de la estación del metro, botan el libro, porque se hace de una manera muy económica en un papel muy malo, incluso es un papel mejor del que publican allá. Es un papel periódico, pero extremadamente delgado. Y cuando una serie adquiere como cierta relevancia y a la gente le gusta mucho, se hacen recopilatorios como este. En este caso de Ghost in the Shell, donde ya es un solo volumen para una historia. Ya no comparte con otras historias. Hay varios formatos de impresión. En Japón hay ciertos estándares, pero vean que tampoco hay tanta estandarización. Muchas veces se intenta publicar de ese tamaño, que es un formato bueno para la lectura, pero lo más típico es sacar publicaciones de este tamaño, que son lo que se llama un formato digest, o un formato de bolsillo, para que la gente lo pueda cargar en su bolsillo, o para que quepan las bibliotecas. Sabemos que las casas de Japón no tienen mucho espacio, entonces esos tipos de recopilatorios son más bien pequeños, para que la gente los pueda coleccionar. Bueno, ya que estamos hablando de formatos, hablemos un poquito también de lo que mucha gente discute de cómo debería ser el tamaño de cómic, basando en el cómic de otros países. Aquí tengo unos ejemplos de diferentes tipos de impresiones de cómic norteamericano. Y si pueden ver, tampoco es que sea un estándar completo de cómics. Es cierto que el formato que más típico es ese tamaño, que es el que todos conocen, pero en verdad no hay un límite para cómo es el tipo de cómic que la gente puede publicar, ni el tamaño que la gente puede publicar. Incluso si son, como en este caso el libro de 300 salió en un formato apaisado, este Most War es un formato cuadrado. Hay mucha gente que alega porque desea que su colección de cómics quede en la misma biblioteca con el mismo tamaño y todo perfecto, pero no es algo que es completamente real, depende mucho de la litografía donde saque, la editorial. Entonces, como pueden ver, los formatos varían mucho. Este es un ejemplo muy interesante. Es una adaptación de cine del episodio 2 y 3 de Star Wars, pero como pueden ver, de un episodio al otro cambiaron el formato de impresión. Entonces, sí, pueden ver, hay muchos tipos de tamaño, muchos tipos de impresión que se pueden manejar, hasta pequeñitos como esto, que es similar a los fanzines. Y ya que seguimos hablando de tamaños de cómic, vamos a hablar un poquito de tamaños especiales. En este caso, aquí tengo unos ejemplos de unos formatos especiales para cómics especiales. En este caso, es una colección que sacó Alex Ross. Él hizo 5 volúmenes, hizo un cómic de Wonder Woman, uno de Batman, uno de Shazam, y uno de Superman, y uno especial de la Liga de la Justicia. DC decidió sacarlo en un formato de gran formato porque el arte es muy espectacular, entonces no querían que se perdiera nada del arte original. Entonces, este es un tamaño especial. Este, por ejemplo, es un recopilatorio de Little Nemo, de 10 años de Little Nemo. También impreso de una manera espectacular, en pastadura, con protección de portada y a todo color. Para coleccionistas, muchas veces este tipo de volúmenes se publican para que la gente los tenga en lo que se conoce en Estados Unidos como Coffee Table Book, que son libros para mantener en la sala, para que la gente vea qué libros tiene uno y se genere una conversación alrededor de él. Esta es una edición especial de Los Simpsons. Los Simpsons se sacan en formato pequeño de cómic norteamericano tradicional, pero esta es una recopilación especial de publicación en un formato mucho más bonito. Este libro en particular es algo a lo que se le hizo mucho cuidado, mucho trabajo. Este cómic de Anomaly se sacó en un formato increíblemente de lujo, con una caja. Es un libro muy pesado, muy grueso. Como pueden ver, de nuevo, tenemos una portada que es en cuero, incluso con un tramado y un troquelado. Y la impresión interior es hermosísima. Un formato completamente de lujo. Este es un cómic que es específicamente para coleccionistas, no es algo que uno se siente en el bus a leer. Y finalmente tenemos también otra edición especial, como en este caso, del cómic de los miércoles, que es un tamaño de tabloide, es como reminiscente del tamaño de los dominicales de Estados Unidos, que decidieron hacer una publicación especial para recordar esas épocas en un formato que es el que la gente estaba acostumbrada a leer antes. Bueno, ya lo último que les quería mencionar es otro tipo de publicación. Ya vimos la publicación física, desde lo más básico, desde el fanzine hasta cómics de lujo como Anomaly o como el cómic de los miércoles, que son impresos con mucho cuidado, con una calidad gráfica increíble, con un papel muy bonito.
El siguiente tipo de publicación que mucha gente considera que es el futuro de los cómics sería la publicación digital. Vamos a ver algunos puntos de esto, que sería inicialmente, por ejemplo, los cómics digitales, perdón, el webcomic, que son cómics que la gente publica en sus páginas, ya sea semanalmente, diariamente, mensualmente, donde la gente pues puede acceder al contenido ya sea en tablets como esta o en el computador. Este es un ejemplo muy típico en donde este cómic se monta una viñeta diariamente y la gente puede llegar a leerlo directamente a la página. Otro tipo de publicación son las que se hacen en PDF. La gente puede montarlas para que las lean o las pueden compartir con PDF, con CBR o simplemente JPGs a quien las quiera leer. Y finalmente tenemos las publicaciones ya en plataformas como Comixology, que son plataformas específicamente creadas para que la gente monte su contenido o la editorial le monte sus revistas y puedan accederlo, ya sea que uno lo quiera montar gratis o por la venta con tarjeta de crédito o con PayPal. Entonces, esos serían los diferentes formatos de cómic. Ya en el siguiente video vamos a hablar también un poquito de formatos de cómic, pero más enfocado en la historia. Cómo se plantea la historia de cada cómic pensando a futuro en cómo la vamos a publicar. Es muy diferente crear una historia para una novela gráfica continua donde va a salir un solo tomo, o para un personaje serializado, o para una serie o una miniserie. Son cosas diferentes que las vamos a ver en el próximo video. Bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video.